El día de hoy vamos a hablar sobre los procesos económicos territoriales, específicamente de los elementos teóricos. Me presento, soy la estudiante Liz Dayano Moarroso de la CETAP de Villavicencio. Empezaremos por Bontour, que nos habla de la teoría de la renta diferencial de localización. Dice que es una hipótesis general sobre la distribución de los usos agrícolas del suelo. La variable clave es la distancia y los costos en dinero que implica su superación. Entonces, por ejemplo, un espacio agrícola de fertilidad homogénea y rodeado por una zona desértica, las explotaciones agrícolas se localizan de manera tal que los costos de transporte se reduzcan al mínimo y por lo tanto su distribución está en función de la distancia a los centros de consumo. A medida que aumenta la demanda por el incremento demográfico de la ciudad, si la oferta de productos agrícolas es rígida, entonces aumenta los precios y como consecuencia de ello se cultivarán zonas cada vez más lejanas. Marshall nos habla que atribuye las rentas del suelo urbano al crecimiento de la población. En el caso de las economías que resultan de una organización industrial, nos habla de unas economías internas que de cada empresa individual son por lo general muy pequeñas en comparación con las economías externas que resultan de las economías de escala y de las economías de aglomeración. Esta consiste en que las ganancias que obtienen las empresas por localizarse una cerca de la otra, esto como consecuencia de una mayor accesibilidad a diversos recursos, ya sean tangibles e intangibles, lo que genera más eficiencia. Entonces, allí se genera una ventaja diferencial que es un empresario obtiene por su ubicación frente a economías externas, es la suma de los gastos que se vienen adicionales, ya sean transportes y comunicaciones, que otro empresario sería obligado a efectuar. Entonces surge, por lo tanto, una renta adicional. Weber, el tema de la localización de la industria fue planteado de manera más precisa a partir de tres factores. Están las regionales generales, esto es referido a las condiciones generales que dan soporte a las actividades económicas. En cuanto a las primarias, nos encontramos con la agricultura y ganadería, y actividades secundarias como lo que es la industria, y la terciaria ya son comercios y servicios. De costo de transporte y distancia, los costos agregados de materia prima y combustible resultan equivalentes a los de transporte para un lugar más alejado del centro del consumo. Entonces, estas variables son condiciones de la ubicación espacial regional y de la utilización del suelo. Tenemos lo local general de la fuerza de aglomeración, entre ellas las economías de escala de algunas actividades productivas, la concentración de la población y la calificación de la fuerza de trabajo, la disponibilidad de infraestructura física, ya sean vías, puertos, medios de transporte, el servicio básico como lo puede ser el agua y la energía, entre otras. Entonces, esta relación que se establece entre los tres factores determina las características de un lugar óptimo para una determinada actividad industrial. Walter Christaller nos habla de la teoría general sobre sistemas de ciudades. Una teoría sobre la distribución y jerarquización de los lugares centrales es un espacio isotrópico. Según esa teoría, un lugar central sería aquel que pudiese ofrecer servicios en determinadas clases. El objetivo esencial en esta dinámica de las ciudades es lograr asentamientos urbanos que minimicen los costos económicos o sociales, de modo que el suministro de bienes y servicios se preste con el mayor grado de confort. Bueno, seguimos con Angus Lodge, pasando de los estudios sobre la localización individual de una empresa al estudio de la localización de las empresas en un mismo territorio. Entonces, los define cuatro modelos de aglomeración empresarial con el fin ya de desarrollar un modelo de área de mercado pasando de los agricultores, pero puede ampliarse a cualquier tipo de industria o comercio. De acuerdo con el modelo, la demanda de un producto por cada consumidor depende del precio del producto en la fábrica y de la distancia a la que se encuentra el consumidor.
Walter Issa se basó su teoría de la aglomeración regional en el factor transporte, tratando como un insumo más de la producción en factores locativos y en las interdependencias y flujos entre diferentes regiones y naciones. Entonces nos dice que es importante la interacción y localización entre las regiones y el transporte pues hace parte de este proceso para garantizar esta interacción. Colby nos ofrece una visión de la función, forma y patrón de la ciudad en una región como resultado de dos fuerzas opuestas, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Todos los modelos de la nueva geografía económica recogen la interacción entre dos fuerzas, la centrípeta, que tiende a empujar la actividad económica e integrarse en aglomeraciones, y la fuerza centrífuga, que operan en la dirección opuesta limitando el tamaño o rompiendo las aglomeraciones. Entonces, el número de núcleos y las aglomeraciones varían de acuerdo al desarrollo histórico y a las fuerzas locacionales. Castle, por otro lado, nos habla sobre los cambios económicos y ya llega un desarrollo tecnológico, donde nos dice que se caracteriza la nueva lógica de localización industrial en su discontinuidad geográfica, construida sobre la base de complejos territoriales de producción especialmente distantes. Entonces, el nuevo espacio industrial se organiza en torno a flujos de información que a la vez separan, pero reúnen sus distintos componentes territoriales según los ciclos y pues según la empresa. Bueno, entonces Krugman llegan y nos dice cómo emerge y evoluciona una economía regional urbana. Entonces, la respuesta es con diferentes centros y aglomeraciones jerarquizadas de este modelo. Surge el concepto de segregación, que no es más que, por ejemplo, un, comercian dos economías de competencias imperfectas, los rendimientos crecientes generan el comercio y ganancias derivadas de él, incluso si las economías tienen gustos, tecnologías y dotaciones y de factores similares. Jaramillo nos habla de las articulaciones primarias y secundarias de la tierra urbana. La tierra urbana se relaciona con dos tipos de procesos productivos. Está el proceso de la construcción y está el de las actividades urbanas que utilizan el espacio construido como base. La especialización en la escala de precios de suelos y la interacción y competencias de distintos demandantes de tierras con diversos propósitos, ya sea vivienda, comercio, son la base de un tipo particular de rentas del suelo urbano. La competencia por el suelo se expresa a través de las transacciones de derechos jurídicos de propiedad. El precio del suelo constituye el precio de percibir una renta periódica. Entonces me dice que quien compra espacio construido, compra a sí mismo la tierra. Nos dice que el pago de la tierra es un pago de renta capitalizada. Bueno, lugar central y policentrismo. Lugares centrales son los puntos donde se presentan determinados servicios para la población de un área circundante. Policentrismo son múltiples centros de decisión en el que cada uno tiene facultades limitadas y autónomas, pero operan bajo el mismo conjunto general de reglas. Entonces, para concluir, los procesos económicos territoriales es un proceso participativo que alienta en un territorio determinado la cooperación entre actores públicos, privados y comunitarios para el diseño y la implementación de una estrategia común que genera desarrollo. El objetivo final es estimular la actividad económica utilizando recursos locales y apalancando oportunidades que surjan de contexto locales, regionales, nacionales y globales. Muchísimas gracias.